Tenemos un panorama importante en relación a la cantidad de jóvenes que va aumentando en el consumo de drogas. Estamos hablando que cada vez la edad de inicio va bajando, cada vez son más los jóvenes de menor edad que inician con este consumo. ¿Cuál es la situación del consumo de drogas de los jóvenes? ¿Qué consumen más? ¿Y cuáles son las consecuencias de ese consumo? Los padres, ¿cómo pueden detectar que su hijo ya empezó a fumar marihuana o a consumir alguna de estas drogas sintéticas? ¿Qué tanto influye el que estemos en un destino turístico? El que seamos centro de llegada de tantas personas de todo el mundo, para que el problema de las adicciones aquí en Cancún, en la Riviera Maya, pues sea también un tema serio con los adultos. Por ejemplo, el fenómeno del fentanilo en los Estados Unidos así empezó por un fármaco, una medicina, digamos, que se vendía y que se produjo al mercado, y a poco tiempo se dieron cuenta que estaban creando un número incontable de zombies, ¿no? De seres que no podían valerse por sí mismos. Hemos avanzado en algunos temas de prevención, pero en otros no. Y en el tema de prevención de las adicciones, yo sí creo que nos tiene ganada los espacios de difusión favor y al consumo que de prevención. Es ahí. Bienvenidas y bienvenidos todos a Los Otros Datos. Soy Janet Saldo. Hoy las adicciones han crecido porque hay más demanda o hay más oferta. ¿Quién está en deuda? ¿El gobierno o la sociedad en esta problemática que va en crecimiento? Quédate con nosotros y conoce cuáles son los otros datos. Las cálidas playas y las vibrantes ciudades de Quintana Roo, que incluyen destinos turísticos tan populares como Cancún, Tulum, Playa del Carmen, Cozumel e Isla Mujeres, son mundialmente conocidos por su belleza y su carácter acogedor. Sin embargo, detrás de la fachada de paraíso tropical, la región se ha convertido en un campo de batalla por el control de las rutas del narcotráfico, ensombreciendo la promesa del Caribe mexicano. Más de 30,000 dosis de diversos estupefacientes han sido decomisados en los últimos 9 meses en Quintana Roo, principalmente en Cancún, Playa del Carmen, Tulum y Chetumal, durante cateos y operativos en bares y revisión de personas en la vía pública. La droga que mayormente decomisan las autoridades municipales, estatales y federales es la marihuana, seguida de la cocaína, crack, piedra, pastillas. Sin embargo, últimamente se han decomisado también sustancias como fentanilo y la conocida como Tutsi, una sustancia cara y extraña, pero que ya se ha visto en la Riviera Maya. Cabe mencionar que la estadística de las autoridades estatales indican que entre 2018 y 2022 se logró decomisar 713,296 dosis de estupefacientes, principalmente en los municipios del norte del estado. La creciente violencia y la presencia palpable de los cárteles han dejado una mancha en la reputación de estos paraísos turísticos e innumerables alertas de viaje en la que ponen en aviso a sus ciudadanos de la problemática en temas de seguridad al ser blanco fácil de ejecuciones, en esta lucha imparable entre células criminales por el dominio de la plaza. Aunque los golpes a las células delictivas han sido importantes en la administración estatal pasada y actual, es muy difícil desarticular un grupo, pues cuando se logra detener a un líder, enseguida es reemplazado por otro que ya está en la entidad o viene de otro estado. Las autoridades consideran como puntos de mayor incidencia delictiva o focos rojos en Cancún a las supermanzanas de Villa Sotoch, Galaxias del Sol, Villas del Mar, Paraíso Maya y regiones como la 100, 95, 94 y 93. En Playa del Carmen,
Villas del Sol, Colosio y Bellavista, en Tulum, la 2 de octubre. Los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública indican que en la actual Administración Municipal de Benito Juárez suman 342 ejecuciones a manos de células delictivas y a nivel estatal 11 feminicidios. Quintana Roo, la joya del Caribe, se enfrenta a una amenaza existencial: mantener su reputación como paraíso turístico seguro mientras lucha contra la presencia de los cárteles. Pero el problema va más allá de las drogas, es un problema de seguridad y de estabilidad, tanto para los habitantes locales como para los visitantes que impulsan la economía de Quintana Roo. Con información de Luis Hernández y Teresa Pérez, de Click Noticias. Este panorama nos deja ya una visión mucho más amplia de la problemática. Todos los que hoy estamos en esta mesa lo decíamos y lo compartimos, multifactorial. Vamos a darle la bienvenida, primero que nada, a quien nos acompaña para hablar del tema en concreto. Es la psicóloga Lilian Negrete, directora del Centro de Integración Juvenil aquí en Cancún. Bienvenida. ¿Cómo estás y gracias por tu tiempo? Muy bien, muchas gracias. Un gusto compartir este espacio con tanta personalidad. O sea, me siento muy honrada de poder estar aquí. Bueno, arrancamos con los otros datos y antes de entrar hablábamos de si era un tema de gobierno, de que no se ha hecho un buen trabajo en el combate, o si es un tema de demanda. Y a mí me gustaría que iniciáramos, Lilian, primero que nada, ya vimos en el reportaje que el problema es complejo. Pero, ¿cuál es la situación que se está viviendo y cuáles son los principales detonantes del incremento que hay en el consumo de todas las drogas? Ok. Pues mira, tenemos un panorama importante en relación a la cantidad de jóvenes que va aumentando en el consumo de drogas. Estamos hablando que cada vez la edad de inicio va bajando, cada vez son más los jóvenes de menor edad que inician con este consumo, y además hay una baja percepción de riesgo en donde además del consumo importante que hay de alcohol y de tabaco, también se ha incrementado de manera exponencial la marihuana y otro tipo de sustancias que por lo menos en Centros de Integración Juvenil detectamos, como es el consumo de cristal, metanfetaminas, algunos alucinógenos, y que hoy por hoy, bueno, pues es parte del día a día que están viviendo los jóvenes y además sus familias. No obstante, que además se está conjuntando con problemas de salud mental importantes, como es esta cuestión de ansiedad, de estrés y de casos de depresión también, que son importantes señalar entre los jóvenes. De ahí que una situación vaya muy relacionada con la otra, ¿no? Lo que es la salud mental con las adicciones. Y en relación a cuál es el panorama, bueno, de los factores más importantes que nosotros estamos observando, tenemos varios. Por un lado, la situación que venimos de una pandemia donde todo el mundo estuvo encerrado y sobre todo los jóvenes fueron como los más afectados, porque además no tenían los espacios para esparcimiento, para salir, para hacer. Y que obviamente una vez que tienen la oportunidad ya de la convivencia con los jóvenes, se desata. O sea, no hay un control y le cuesta mucho trabajo al padre de familia poder canalizar todo esto que se viene, encontrando unos panoramas en las escuelas donde los mismos profesores detectan los problemas de salud mental en los jóvenes, pero además junto con ello el incremento en consumos importantes de alcohol y de marihuana. Que si antes decíamos esto está fuera de la escuela o demás, ahora ya incluso dentro de las mismas escuelas se encuentran los casos, y que si en el tiempo de pandemia no los teníamos en los centros de integración fue porque no estaban en la escuela. Una vez que llegan a las escuelas es donde empiezan a detectarse y se empiezan a canalizar. Entonces nos encontramos chicos con ya incremento importante de consumo de alcohol y obviamente el consumo, como les comentaba hace un momento, de marihuana, donde además ya no estamos solamente hablando de
adolescentes varones, sino como las estadísticas nos indican, pues también de jóvenes mujeres que también se presentan ya para atención. Qué curioso que en la pandemia, cuando se supone que nadie salía, estábamos en confinamiento, se haya incrementado y de dónde la sacaban, ¿no? Entonces, a mí me gustaría empezar contigo, César. En los otros datos, tú hablabas de las estrategias que hay de combate al crimen en este momento y que desde esos datos, pues, se está haciendo una labor que, por lo complejo que resulta el tema de las adicciones, pues no está alcanzando. ¿Cuáles serían estos datos? Creo que el gobierno actual llegó tarde, ¿no? Como muchos gobiernos. Apenas, si ustedes recuerdan, en abril se implementa por primera vez una campaña a nivel nacional, que lanzan primero allá en Palacio Nacional, unos días después aquí la gobernadora en Quintana Roo, ¿no? Donde pues prácticamente se llama Estrategia en el Aula para Prevenir Adicciones, ¿no? Y me parece que por primera vez en mucho tiempo, Lilian quizás me desmienta o no, no se trata de este gobierno, ¿no? Sino de lo que habían hecho también los anteriores gobiernos y no habían abordado el fenómeno de esta forma, ¿no? Aunque pues es meramente informativo, ¿no? Es decir, las campañas que iniciaron desde nivel de primaria, secundaria, preparatorias y de universidad, ¿no? Donde con información empiezan a decirle a los estudiantes lo que les va a pasar si consumen drogas, ¿no? Paralelamente vemos en la radio y en algunos medios de comunicación también y en redes sociales que esta campaña va acompañada, ¿no? De promocionales un poco dramáticos en algunos casos, ¿no? De los efectos que tienen las drogas en nuestros jóvenes. Sí es desanimante también las cifras que tiene Lilian, por ejemplo, ¿no? No sabemos hasta este momento, pues porque apenas es de abril a la fecha que se implementó esto, porque además las autoridades tampoco nos han dado un seguimiento de cómo está aterrizando esta campaña. Lo que sí vemos es que pues a diario pues los índices de muertos en nuestro país por el fenómeno del narcotráfico sigue subiendo. Entonces, sería muy temprano también decir si esta estrategia está funcionando o no está funcionando, pero me parece, para concluir a tu pregunta, Janet, que veo en muchos años, por vez primera, que se utiliza incluso presupuesto para de campaña, una campaña seria a nivel nacional que antes no habíamos visto, ¿sí? O tú, Lilian, ¿cómo lo ves en ese sentido? Fíjate que es importante señalar, creo que si bien como indicas, tarda un poquito en llegar esta campaña, no es una campaña que empieza ahorita, es una campaña que ya tiene casi desde que inició este gobierno federal apuntalando. Sí hay difusión, sí dejaron de darle difusión a otras cosas y dedicaron tiempo de que ellos tienen dedicado a hacer difusión sobre adicciones, sobre prevención de adicciones. Sí es ahorita en este periodo donde se le da un señalamiento mucho más fuerte y se hace un trabajo ya en conjunto con instituciones como son la Secretaría de Educación Pública y también otras instancias en donde entramos a reforzar. ¿Es un buen esfuerzo? Sí. Ha sido un poquito complicado por los tiempos que dieron, pero si esto tiene una continuidad, podemos ver los resultados a corto plazo, yo creo. Hay que acompañar más a los maestros porque se quedó mucho ese peso ahí y es donde entramos muchas instancias, por ejemplo, centros de integración juvenil, apoyar en ese sentido. Y sí han derivado pacientes, sí han llegado pacientes, pero obviamente falta. Y aquí lo ideal es que se empezó y lo ideal es que continúe. Entonces, algo que se ha sugerido siempre es que se pueda mantener esos temas dentro del aula. Pero sí que haya un acompañamiento continuo, porque en este sentido, entre mayores capacitados estén los maestros, las personas que van a intervenir, pues los resultados los vamos a poder tener mucho mejor, ¿no? Entonces, eso implica
abrir más tiempos y más espacios también de apoyo para los mismos. Además, tengo una pregunta para Liliana. Si un maestro en el aula detecta un problema de adicción en algunos de sus estudiantes, ¿cómo pueden comunicarse con ustedes? La forma en que se comunican con nosotros es una derivación que pueden hacer ya sea con un formato que ellos realizan o los canalizan directamente al Centro de Integración Juvenil. Esto me ha llegado. Llegan por lo general con un formato donde la escuela los está mandando, nosotros lo recibimos, damos la cita correspondiente, la información, la cita y empezamos a darle seguimiento. Algo que hemos tratado de hacer con las escuelas que están interesadas es llegar nosotros, apoyar en capacitación. También hay escuelas donde dicen, no es mi tema, me carezco del tiempo o de la sabiduría o el conocimiento bien para llegar con ellos. Dan lo que pueden, pero nos abren los espacios para poder continuar un trabajo y que, vuelvo a repetirlo, sí sabemos que es un trabajo muy rápido, pero que es un trabajo que por lo menos ya se abrió, se le da esta importancia y que además nos permita continuar de manera paulatina en el siguiente semestre, que es lo que estaríamos esperando. Gracias. Liliana, en el caso de Quintana Roo o Cancún, no es los datos más precisos, más con un mayor índice de conocimiento, ¿cuál es la situación del consumo de drogas entre los jóvenes? Es decir, ¿qué consumen más y cuáles son las consecuencias de ese consumo? Mira, los consumos más que se están dando es alcohol. Los chicos encuentran que es la manera de socializar, la manera de convivir y además donde hay más baja percepción de riesgo. Obviamente las consecuencias que tenemos es chicos que empiezan a consumir otras drogas, chicos que empiezan a volverse adictos a otras opciones y que además pues empiezan a entrar con situaciones de ausencia en la escuela, problemas en la familia, situaciones de violencia incluso, porque además sabemos que la cuestión del alcohol va muy aunado a la situación de violencia. Ahora, el asunto es que no están consumiendo solamente alcohol. Como te decía, esto le da la apertura a otro tipo de consumos y el otro consumo fuerte que están haciendo es de marihuana, ¿no? Al cual también tienen una muy baja percepción de riesgo y en la marihuana pues sí vemos consecuencias importantes en relación a la memoria, en relación al manejo de conducta, ¿sí? Y que cuando tienen cierto consumo ya más fuerte, pues incluso esta cuestión de desatención, de actividad, porque baja su nivel de actividad. Y también, en algunos casos, cuando el consumo es muy fuerte, estados psicóticos, que sí hemos observado en los jóvenes. No se ha quedado ahí. En otros jóvenes estamos observando también el consumo de cocaína. Y sabemos del consumo de cristal, ¿sí? Que aunque no tenemos los pacientes tanto en cantidad de los que llegan en cristal, pero sí sabemos que están en los centros de internamiento. Y que ya buscan otras opciones. Esa droga que se ha descrito como una droga quizá de las más dañinas, la del fentanilo, sí hay registro de que se consuma en la zona. Por lo menos los registros que nosotros tenemos como centros de integración juvenil, que tengamos pacientes que hayan llegado por esta situación, todavía no. Sabemos y escuchamos por fuera que ya está, pero por lo menos nosotros no tenemos un registro todavía. Tengo una pregunta muy concreta. ¿Qué es un centro de integración juvenil? ¿Cómo funciona un centro de integración juvenil? ¿Tienen maestros? ¿Tienen psicólogos? ¿Es un internado? ¿De quién depende? Sí. ¿Cómo es que funciona? Sí, ¿cómo trabaja? Nosotros somos una organización que como una organización civil, sí, de hecho somos una AC. Hace más de 53 años que trabajamos, quien la funda la señora Kena Moreno. Esto surge en la Ciudad de México como dándole el apoyo y la atención a un problema importante que se veía en esos años con los jóvenes y que la visión lleva a trabajar con algunos sectores de la República que permite que eso empiece a reproducirse y a crecer de tal manera que
Tenemos un subsidio por parte del gobierno federal, quien nos rige la Secretaría de Salud a nivel federal, y que lo que nos permite es hacer este trabajo de prevención y de tratamiento para la comunidad. Centros de Integración Juvenil, aunque el nombre como tal siempre dicen es que es para jóvenes, pero si vemos la situación de adicciones y ahora de salud mental, si la prevalencia mayor está en jóvenes, no es así solamente. Estamos hablando de que esto cursa todas las etapas de la vida, y de ahí que atendemos a cualquier persona que tenga algún problema de este tipo. ¿Tienen internos, sí? ¿Tienen internos fijos? Las unidades como tal son operativas y hay unidades de internamiento o de atención residencial. Aquí no tenemos una, a pesar de que somos un estado con problemas importantes en relación al consumo de drogas. Hasta el momento no hemos tenido la oportunidad de crecer en ese sentido. Se tiene un proyecto, pero obviamente se tiene que trabajar mucho con el gobierno y con la sociedad para que esto pueda crecer. Y está ese proyecto para Playa del Carmen, precisamente, que sea una unidad residencial, ¿no? En ese sentido, entonces, aquí Cancún es ambulatoria. Las personas llegan, se les atiende, somos psicólogos, médicos, trabajadores sociales quienes componemos este equipo, y se les brinda una atención ambulatoria. Llegan, se les hace una valoración y después se le va dando las citas correspondientes a sus demás sesiones, que pueden ser grupales, pueden ser de terapia familiar, terapia individual, prevención de recaída, y algunas tienen que ver con actividades lúdicas recreativas, en las cuales entran voluntarios, entran personas que pueden ayudar y apoyar también en esta reinserción y en esta rehabilitación. Entonces, no solamente somos este equipo pequeñito, sino somos un grupo de personas que además capacitamos a más personas para que esto se reproduzca y esto entonces crece. Como nosotros podemos trabajar es a partir del trabajo que hacemos en red con muchos voluntarios. De ahí la importancia de que Centros no solamente es un lugar de atención, de prevención y tratamiento, sino también es un lugar de capacitación, donde preparamos a más personas que nos puedan ayudar a replicar este tipo de trabajo. Y hoy, con mayor razón, porque necesitamos a los especialistas dedicados más a esta cuestión de trabajos que requieren mucha atención. Claro. Y entonces quienes replican son voluntarios, son personas que también están bajo un seguimiento y que nos puedan ayudar a hacer estas actividades en las escuelas, en las empresas, centros de salud, comunidad, etc. Vamos a ir a un corte. Antes me gustaría recordarte que por favor le des me gusta, que compartas esta información, un trabajo periodístico con la intención de poner sobre la mesa los otros datos, información para que te nutras y podamos tomar mejores decisiones como sociedad. Por favor, también comenta y dinos qué temas te interesaría que se aborden aquí en los otros datos, para que se hagan estos trabajos de investigación, los reportajes, las entrevistas, los invitados, y estemos de esta manera contribuyendo con nuestra sociedad como periodistas. Vamos al corte y regresando, ¿qué tanto influye el que estemos en un destino turístico? El que seamos centro de llegada de tantas personas de todo el mundo, para que el problema de las adicciones aquí en Cancún, en la Riviera Maya, pues sea también un tema serio con los adultos. Vamos y volvemos. Continuamos en los otros datos, hoy hablando de adicciones en Cancún, en Quintana Roo, y es una problemática que hoy vemos en todo el país. Hablábamos antes de irnos al corte que como destino turístico, un estado turístico se vuelve más vulnerable. ¿Qué tanto pega esto con el hecho de que también haya tantos adultos que hoy están cayendo literal en las fauces de las drogas, Lilian? Yo creo que es un factor muy importante. Si decíamos precisamente, yo creo que antes de que empezáramos el programa y ahorita, es un problema multifactorial. Y una de las cosas que en nuestro haber tenemos en contra precisamente es estar en una ciudad
donde viene gente de muchos lugares, y entre ellos, pues, muchos turismo, ¿no? Que si bien ellos traen, bueno, aquí se da. Somos también un lugar de paso y somos un lugar donde se quedó el consumo desde hace muchos años, ¿no? Entonces, obviamente esto trae repercusiones importantes para nuestra población y en este caso, pues, para nuestros jóvenes, ¿no? Antes se hablaba de que lo prohibido era lo deseado, ¿no? A nosotros todavía nos tocó esa parte. ¿Qué tanto incide hoy en el consumo de drogas entre los jóvenes, hablando específicamente, por ejemplo, de la marihuana, cuando se ha normalizado de cierto modo, cuando ya se habla de una legalización? ¿Esto ha disparado los consumos en jóvenes y en adultos? Sí, definitivamente. Sí es cierto, el prohibir es la invitación a hacer. Por otro lado decían, pues hay que regular, hay que permitir. Legalizar, ya, ¿no? Pero la situación aquí es que finalmente estamos hablando de algo que va a causar adicción. No es algo en el que tú puedas jugar y decir hasta aquí se queda. Claro. Y va a tener repercusiones a mediano o a largo plazo que van a ser importantes no solamente para tu salud física, sino para tu salud en cuestión emocional, ¿no? Entonces, sí, definitivamente tiene repercusiones el consumo ahorita y cómo se está dando para toda la población, no solamente. Es que así empiezan las cosas, ¿no? Esto, por ejemplo, el fenómeno del fentanilo en los Estados Unidos, así empezó. Empezó por un fármaco, una medicina, digamos, que se vendía y que se introdujo al mercado. La gente lo empezó a consumir como si fuera algo normal y a poco tiempo se dieron cuenta que estaban creando un número incontable de zombies, ¿no? De seres que no podían valerse por sí mismos. De hecho, mucho de lo que nosotros empezamos a hacer, por ejemplo, con esta acción de la marihuana, por lo que venía es, si no se puede prohibir, se va a regular, bueno, ten la información adecuada, que vaya acompañada con información, que vaya acompañada con el crear esta conciencia de una actitud crítica ante lo que se viene y que tú puedas decidir. ¿Qué es lo que decimos ahora mucho con las personas que consumen? Tenemos que respetar esta parte de sus derechos humanos, de sus decisiones, pero cuando estamos hablando de jóvenes, pues todavía están en esta etapa de desarrollo y de cómo poder tomar estas decisiones. Entonces, tenemos que acompañar. Y de tener suficiente información. Claro. Ese es un tema. Claro, y que tengan este desarrollo físico que es importante. Por eso es necesario que ellos conozcan a lo que están entrando. Claro. Y que tengan información y digas, bueno, si ya con todo esto tú estás decidiendo, pero por lo menos que alcances a tener la edad adecuada para... Y sus efectos, ¿no? Sus efectos. Lo preocupante también es que el nivel de edad en el que ingresan, pues también está cada vez reduciendo, ¿no? Y vemos ya no jóvenes, niños con este primer contacto con todas lo que son las drogas prohibidas y permitidas, como lo es el alcohol, el cigarro, o ahora muy también ya usado con los jóvenes los vapeadores, ¿no? Que además eso pues no le da ni siquiera la oportunidad al papá o a los maestros de darse cuenta que están consumiendo, porque eso no huele absolutamente a nada. Fíjate, Entonces, que estás tocando, perdón el paréntesis, un tema muy importante, los vapeadores, que aparentemente son inofensivos. No, no es cierto. El vaping también genera adicción y genera problemas muy serios, hay que decirlo. Claro. Y tiene otro riesgo que no sé del cual no se habla, pero a un amigo le explotó en la mano. Y imagínate, se lo hubiera explotado en la boca. Imagínate. Pues ahí está el que se le explotó en la bolsa del pantalón y que estás hablando por la producción, ¿no? Por la cuestión tecnológica y demás, pero que a veces menos vemos, pero la cuestión ya de salud y demás, cuando se crea en un inicio el cigarro electrónico como una forma alternativa, ¿no? Alternativa para dejar de fumar, y que finalmente no lo es, no hay algo que lo regule ni que lo patente. Y ahora se crea algo que es para los jóvenes llamativo, que es para los jóvenes, de hecho, y que además está prohibido. También es cuestión de estar, una cuestión también de pertenencia, ¿no? Sí. De hoy ya soy igual que los demás, o sea, yo conozco niñas que traen en la bolsa hasta 5 o 6 vapeadores, ¿no? Y yo con esa, pero no los uses tanto, no,
nada más es, le digo, pero es que eso es muy malo y Qué tratas fuerte, tú de qué fuerte. platicar con ellos, pero como no es algo que está prohibido, Sí. ¿no? De manera legal en el sentido, o sea, no está regulado, porque finalmente incluso los dispensadores que las vemos en las plazas públicas, en donde todo el mundo tiene acceso, ni siquiera una cuestión de edad o alguien que pueda regular la adquisición de estos vapeadores es también sumamente peligroso, porque es una máquina dispensadora, tú metes tu billetito de 200 pesos o lo que cueste el vape que vas a comprar y cualquiera lo puede sacar. ¿Qué pasa con las familias, con los papás que tenemos a niños tan pequeños, ya con esos grados de adicción de consumo de alguna sustancia? Pero esos niños que cada vez a edad más temprana consumen estas drogas, son niños, ¿cuál es su entorno? O sea, son niños que los dejan solos porque los papás van a trabajar, o cuál es su entorno. ¿Existe una predisposición natural a la droga? Bueno, lo mismo, es algo multifactorial, pero lo genético tampoco te va a decir forzosamente que eso te va a llevar a... Tiene que ver con toda una cuestión social, con el entorno donde se encuentra el menor, con esta parte de cuidados o incluso de cómo está la situación, que a veces, y te lo voy a decir así tal cual, hay familias donde no hay consumo y el chico, y tienen reglas y todo, y el chico ya lo perdieron. Como hay familias donde, sí, efectivamente se da todo el consumo dentro de casa, pero también hay chicos que han formado resiliencia y que dicen, yo no, o sea, yo veo toda esta situación y yo ya no le entro, ¿no? Son diferentes las situaciones, pero va a depender mucho del individuo, va a depender de con lo que cuente, con estas posibilidades para poder armar. Ahora, si estamos hablando de un niño, un adolescente, tiene que ver mucho de estas figuras que lo van a apoyar para salir adelante. Y que a veces, si no está papá o mamá, por esa circunstancia, Claro. los maestros, por eso la importancia de la escuela, porque si tú te das cuenta, ellos están más tiempo en la escuela. Es donde Sí. pueden ellos formar sus nexos, sus Sí. vínculos, donde a lo mejor la persona que para mí es no solamente de autoridad, sino es el que yo quiero ser, tiene que ver con mi maestra, mi maestro, con alguien extra que no forzosamente es la familia. Y una pregunta, fíjate que lo que estamos comentando, lo que decía Julio hace un momento, el entorno familiar, ¿no? Yo creo que, salvo tu mejor opinión, debe contar el hecho de que muchas madres, jefas de familia, que así se les llama ahora, pues tienen que ir a trabajar y la mayoría de las familias trabajan papá y mamá, ¿no? Estamos hablando de la familia normal, de acuerdo a la familia promedio en nuestro México. Entonces, imagínate, si no está ni papá ni mamá en casa y se habla de que es a través de la familia donde se fundamentan los valores, los principios, el comportamiento, dejémoslo ahí. Entonces, ese ausentismo de papá y mamá debe tener un efecto en esto que estamos comentando. Definitivamente. De hecho, parte de la importancia es el poder platicar, el poder trabajar con papá y mamá. Y ahí viene la otra parte. ¿Cómo le haces para platicar con ellos? Si no está... Gran el esfuerzo que hace la secretaría cuando no pueden ir porque lo dicen, o trabajo o te voy a ver allá, y si dejo de ir, dejo de ganar y con qué te cubro, ¿no? Y poder entrar a lugares donde podamos trabajar y platicar con ellos. Va a ser fundamental el apoyo para un adolescente, un joven que pueda salir adelante, y lo hemos visto, quienes llegan a salir adelante es porque hay un papá, hay una familia, hay alguien que los está respaldando, hay un tutor, hay una figura, ¿sí? Y son los que más avanzan cuando intervienen, cuando entran, cuando hay alguien reforzando todo eso. Cuando ellos están solos, por más que quieran, algunos lo logran hacer, pero necesitan siempre de un adulto, de alguien que los empuje y que esté apoyando. De ahí la importancia de que entendamos, el adolescente está en este proceso de adaptación, en este proceso de crecimiento. Papá y mamá, siempre les decimos, o sea, no es para que ya lo sueltes, no es para que le dejes una responsabilidad. Si de hecho muchos más chiquitos los están dejando porque no hay opciones, y te lo dicen, es que le dejo el celular y le dejo esto porque es la única forma en que tengo para verlos, porque si no, no tengo medios. Ok, es una forma, pero ¿cómo recuperas ese tiempo de otra manera?
y que no los dejes, porque si no, eso va a causar todo esto que estamos Yo sé casos terribles de gente que deja a los hijos con un perrito o con un perro nada más para que más o menos sentirse protegido, pero yo sé de casos así. Sí, que Y dejan menores existe de edad hace muchos con años, animalitos, ¿no? ¿no? Desde que en Cancún, pues la mayoría de las madres trabajan, a diferencia de otros estados donde tienen estos vínculos familiares, donde está la abuelita, la tía, que pueden suplantar ahí a la mamá en el cuidado de los O la menores. fija, ¿verdad? En Cancún, pues hay muchas familias que no tienen ese soporte de la familia cercana y dejan a los niños solos con su llave, que eran los famosos niños de la llave, que salen a las 12 del día, a las 11 del kinder, 12 del día de la primaria y 2 de la tarde de la secundaria. Y a esa hora los niños regresaban a su casa solitos con su llave, expuestos a muchas cosas. Anteriormente se hablaba de que justamente estos niños, sobre todo de secundaria, que al final, que ya no va la mamá por ellos a la escuela, ¿no? Y entonces ahí era donde empezaban a reunirse con otros chicos que venían de otros colegios o de otras zonas y venían a influenciar al consumo o al inicio de el cigarro, la cerveza, el primer contacto con la marihuana, que regularmente es la primera droga con la que tienen contacto los jóvenes por pues esa facilidad de que tienen de adquirirla. Pero peor aún, hoy que ya hay toda una diversidad en el consumo de la marihuana, ¿no? Que si son en las galletas, en los brownies, en esto, en aquello, o sea, todo lo que, la diversidad de productos que existen, en donde el papá pues es más difícil que pueda identificar porque ya no existe el olor, porque ya no existe pues el cigarrito, el porro o eso que antes los papás encontraban en las mochilas y llegaban a esculcarlas. Ahora ya no, ahora ven galletas, ahora ven brownie, pues ni siquiera les pasa por la cabeza que están en el consumo de Aparte de hacer. Tampoco las mochilas de tus hijos. Ah, claro que sí, ¿cómo de que no? No, pues eso en mi casa no sucede. Yo quisiera hacer una pregunta. Consumo de cocaína, por ejemplo, ¿qué tal? Que la cocaína cuesta, o sea, tiene un costo, tiene un valor elevado o no, porque si es costoso. Por ahí dicen que en el mercado una dosis de cocaína puede costar $20. Además dicen que es el billete más común, el de $20 que circula en Quintana Roo y en muchas partes, muchos países. Pero el tema es ese, ¿no? Es decir, sabiendo que esto cuesta, que es una droga costosa, la mayoría de nuestros jóvenes está creciendo, quiero decir, el aumento, el consumo de cocaína, o se ha mantenido, o se ha reducido. ¿Qué información? Se ha mantenido, sí hay consumo, a comparación de otros años donde el consumo de cocaína era muy alto, pero era alto sobre todo en trabajadores, en personas que estaban trabajando. Y eran las jornadas fuertes, un momento en que se quedó la cocaína y empezaron a distribuir. Los jóvenes lo están consumiendo, sí, pero también habría que ver si es solamente cocaína lo que se está dando, precisamente por lo que estás comentando. Es un producto muy caro y el problema no es solamente la cocaína, sino el crack, que es mucho más accesible, que es de más dañino, costo, ¿no? Además, pero es de más daño, ¿no? Y quiero reiterar esta parte que comentaba ahorita la compañera en relación a darnos cuenta entonces como papás todo lo que tenemos que hacer, darnos cuenta claro, cómo nosotros somos los que tenemos que prepararnos para muchas cosas. Y la otra es, sí, tengo que creer en mis hijos, pero tengo que ir adelante de ellos, porque si nos vamos a los vape, que aparentemente sería lo menos dañino, por ejemplo, lo menos riesgoso, finalmente, si está prohibido, si hay una regulación ya, son parte de las cosas que el gobierno está haciendo dentro del marco, del convenio marco que tiene en tabaquismo, que sí se emitió la alerta en cuanto a Estados Unidos lo hizo, México se alineó también, está la prohibición, incluso está la prohibición ya de fumar en cualquier lugar, y esto en protección precisamente de los niños, de los adolescentes, ¿no? Pero nuevamente es quiénes tenemos que tomar la batuta y quiénes tenemos que empezar a hacer algo, los adultos. Tiene mucho peso el manejo gubernamental que se le da al tema de las adicciones para cómo estamos, o yo insisto, yo siento que es un tema social, cultural. ¿Cuál sería? Bueno, a mí la parte que me toca es
lo que como sociedad estamos haciendo, lo que Claro. como sociedad estamos viviendo y lo que tenemos nosotros que actuar. Si es bien cierto que el gobierno tiene una parte de las cosas que tiene que hacer, De gran responsabilidad, parte ¿no? de responsabilidad, claro, y de hacer todas estas campañas, todos estos programas, de dar los apoyos correspondientes, Claro. también como sociedad no le podemos dejar todo a, ¿sí? Y esta Totalmente parte de de acuerdo. educación Totalmente de acuerdo. y esta parte también tenemos nosotros que asumir, ¿no? Pero obviamente sí, en los jóvenes les gana muchas cosas que se les está ofertando, ¿sí? Y que se les vende no solamente en productos como tal, sino desde los medios, Sí. desde Es que canciones, desde muchas cosas. aparte de que ya es delito darle el chapetazo a los hijos, muchas cosas dieron mamá, ¿no? No, yo creo que sí tenemos como que retomar mucho control de muchas cosas, tenemos que aprender, tenemos que retomar, sí, y esto efectivamente es dentro de casa. ¿Cómo aprender y entender que lo que pasa y lo que yo estoy formando es lo que ellos van a reproducir a donde se vayan? Aquí hay una experiencia personal. Cuando la gente dice es que ya no hay miedo de Dios. Temor de Dios. Sí. Y yo, el temor a la reacción de los padres se perdió también. Pero yo me acuerdo, en la secundaria, en la preparatoria, un grupo de amigos, nos fuimos a Pinta, ¿no? Pero fuimos a Pinta en la playa. Y allá no faltó quien sacara un cigarro de marihuana, que lo empezó a rolar, ¿no? Y cuando pasa justo a mí, yo simplemente dije que no. Me dice, ¿cómo? No, por ahí yo estaba pensando en dos cosas. Primero, en el miedo a mi papá, en cómo iba a reaccionar. Pero segundo, también porque me dio asco compartir en el mismo pero bueno, había una razón más, entonces, pero en la parte esta del control hacia el control que deben tener los padres, como usted dice, hay que retomarlo, ¿no? Que vuelvan los hijos a tener, pues, a sentir cierto, no sé si decir el temor, pero sí cierta respeto a la autoridad de los papás, ¿no? Pues estás hablando de valores. Es Sí. el regreso a retomar esta parte que muchos de nosotros lo tenemos, es con qué valor te manejas, ¿no? Lili, ¿cuál es el índice de recuperación de un joven que ya llega a presentar una adicción severa, que cae en un centro de integración o que cae en una clínica de recuperación? ¿Cuáles son las posibilidades de que deje de consumir? Entre más temprano podamos detectarlo, su recuperación es más rápida y tiene mayor posibilidad a empezar a hacer cosas y que no recaiga tan fácilmente. Entre más nos tardemos en identificar y que tenga un proceso largo de consumo, y si no tiene los apoyos correspondientes, pues más trabajo va a costar que salga. Ahora, siempre el tema de adicción hay un porcentaje de posibilidad de recaídas. Y esta es una característica de la enfermedad como tal, la posibilidad de una recaída. No quiere decir que todos van a recaer, pero sí hay un porcentaje alto. Ahora, ¿qué es lo que se esperaría? Pues es que si hubiera esta recaída y si está bajo un tratamiento, pues entonces entienda la familia y entienda la persona que está consumiendo que la recaída no significa a partir de cero, sino es un punto donde te tropezaste, analizarlo y volver a continuar en este proceso de recuperación. Lilian, ¿no? yo tengo una pregunta. Acabas de decir que cuando la persona empieza, ¿no? Los padres, ¿cómo pueden detectar que su hijo ya empezó a fumar marihuana o a consumir alguna de estas drogas sintéticas? Que hay Por el cambio de comportamiento, por las actividades que está realizando, por el tipo de amigos con los que está, Claro. por esta actividad que él veía que estaba haciendo y que ahora la deja completamente y cambia de manera, cómo lo rompe. Y la otra cosa que es bien importante es los problemas de comunicación que empieza a surgir dentro de la misma familia, ¿no?
Ese es un síntoma importante. Cuando mamá o papá empieza a perder la noción de con quién está, dónde está, o que empieza a ausentarse mucho, empieza con problemas en la escuela y demás. O sea, me está diciendo que pasa algo. Y aquí es importante como papá o mamá a veces dejan que pase mucho tiempo para cuando ya se dan cuenta, entonces ya les cuesta mucho trabajo poderlos jalar. Fíjate, Liliana, amigos, que voy a hablar de una experiencia mía. Yo recuerdo que en la infancia también, pues, obviamente, la colonia en la que yo vivía, pues igual que Julio, los amigos invitaban a meterle a la marihuana, ¿no? Y pues por cuestiones también, como dice Julio, de índole familiar, padre muy violento, mi papá fue un hombre muy recto, demasiado recto, y pues yo no le entré, no dije, no, pues ¿para qué me arriesgo a meterme en un problema? Y aparte también un poquito decir, bueno, ¿qué me beneficia meterme en este rollo? Y no le entré, y me consideraban el fresa digamos, de ahí de la... ¿no? Y ese es un efecto también que se da Pero algo que sí les quiero decir a los que nos escuchan y a los que nos ven en este momento, es que la mayoría de estos amigos míos, amiguitos de la infancia, de la juventud, de la adolescencia más bien, que se metieron en este rollo, la mayoría hoy están muertos. Y lo digo sin ánimo de hablar, de convencer o de dejar de convencerles, no. El tema es que la mayoría de estos jóvenes, por diversas razones, hoy no están. Uno se suicidó, otro lo atropelló un autobús, y otro no, así, diferentes formas, pero hoy la mayoría de estos chavitos que estaban en la rola, ahí en donde yo vivía, ya no viven. Y ya tiene rato, ¿eh? A mí me gustaría nada más compartir esta cuestión de estas preocupaciones que se tienen con la familia, pero también algunos datos que creo que son importantes. Hace unos 5 años todavía, no recuerdo el nombre del organismo internacional que mide la cuestión de las drogas. México era el productor número 1 a nivel mundial de marihuana. Hace unos 10 años, por transparencia, le solicitamos a la Secretaría de la Defensa Nacional que en qué municipios se cultivaba marihuana. Y fue sorpresiva la respuesta, ¿no? La zona maya, principalmente los municipios de José María Morelos y Felipe Carrillo Puerto. Ellos, pues obviamente, esa respuesta no la daban porque habían detectado los campos donde se cultivaba y lo que habían destruido, ¿no? Entonces, esta parte de que me imagino que Quintana Roo es una fotografía de lo que pasa con todos los estados, ¿no? A nivel de producción, pues para ser los productores número 1, pues necesitas tierra y gente, ¿no? Que esté trabajando, pues para ese cultivo. Tenemos este fenómeno y tú mencionaste que, pues, fuera de las drogas legales como el alcohol o el tabaco, la marihuana es la primera que aparece, ¿no? ¿No te parece que es como una lucha desigual de Goliat, por ejemplo, de que, pues, además de que somos el productor número 1 de marihuana, y aparte, pues, tenemos toda esta cuestión de familias disfuncionales, ¿no? Y todo pues, cóctel, pues la lucha se antoja muy desigual. Y aparte, pues ahora la ley permite el consumo de la marihuana con usos lúdicos, ¿no? Que abre la puerta y la posibilidad a esto. Mi pregunta concreta sería, la marihuana, porque también hay como leyendas urbanas, lo que decía Julio me da risa, pero es cierto, ¿no? La marihuana quizás es la droga más colectiva que hay, pues porque le compartes, digo, una raya de cocaína y eso es individual, pero la marihuana la sueles compartir, como el alcohol probablemente, se va rolando, y esa es quizás una característica única de esta droga. Pero en esta cuestión de esto, ¿qué impacto tiene? Sí tiene impactos psicológicos fuertes, porque hay quien la considera como una droga natural. De hecho, Fox, ¿no? El presidente Fox, que impulsa muy fuerte también esta parte de plantar y de vender para los usos lúdicos, pues consideran que no tiene, que le mete con fe también, que no tiene afectación, ¿no? No sé si lo tenga o no.
Y lo comparan incluso con estas drogas sintéticas, ¿no? Que son muy adictivas, ¿no? El fentanilo, el crack, las piedras, que son sumamente dañinas y que estas sí tienen efectos inmediatos. Pero ¿qué pasa con la marihuana? ¿Es verdad? ¿Sí tiene este potencial destructivo o no? De hecho, cuando se empezó a hablar de todo esto de la regulación, se hicieron muchos foros. Precisamente la idea de los foros era, la discusión era si causaba dependencia y si causaba daño. Y algo que sí se logró con esos foros es que se entendiera que efectivamente causa dependencia y sí hay daños. Es importante, digo, si Estamos hablando de la marihuana. De la marihuana. Sí. Que además, algo que comentar sí es importante, no es la marihuana de los años 60 la que tenemos ahorita. Y también ha avanzado tecnológicamente para tener mejor... Había una que le llamaban la Acapulco Golden, me acuerdo. Exacto. Y entonces sus efectos todavía son mucho más fuertes y dañan. Cuando encontramos chicos con con estos datos psicóticos que pueden presentar, mucha gente dice es que se metió algo más. No, marihuana. Entonces, si un consumo de marihuana continuo y a lo mejor fuerte puede llegar a hacer esto, pues entonces Parece que, sí. de que efectivamente trae consecuencias la marihuana. Incluso Parece que hay acreditación de que, exacto, de que mata neuronas, ¿no? También parece que hay por ese lado, ¿verdad? Pues mira, todas las drogas van a afectar directamente al cerebro y todas las Bueno, aunque van a afectar precisamente todos esos neurotransmisores que van teniendo la conectividad entre células, que son las neuronas. Así es. ¿No? Entonces, algunas van a deprimir, otras van a excitar este sistema nervioso. Y si en ese sentido está formando estas conexiones, pues obviamente sí hay daños. he observado que quienes están a favor de la marihuana generalmente la consumen, ¿no? Entonces, pues obviamente tiene que estar a favor. Hay muchos legisladores de esta y de la pasada legislatura que pues estuvieron promoviendo, ¿no? Los foros y todo esto. Y me dio mucha risa, me acuerdo cuando estaba haciendo estos foros, aquí hubo uno en el Teatro de Cancún, y estaba lleno el teatro, ¿no? De periodistas, de psicólogos, todo esto. Y decía la persona que venía a plantear el tema. Decía, porque yo aquí estoy seguro que una vez que se legalice la marihuana, todos los marihuanos de closet van a salir a favor. Dice, porque esto está más, o sea, es más normal de lo que creemos que mucha gente consume marihuana. Y ahí viene mi siguiente pregunta. ¿Cómo nos puede afectar como sociedad en la medida que cada vez más personas están consumiendo algún tipo de droga? Porque también antes éramos los papás los que estábamos vigilando a nuestros hijos. Hoy, desgraciadamente, y lo digo con conocimiento de causa, ya hay papás que consumen dentro del hogar y tienen a sus niños chiquitos, oliéndolo. O sea, ¿cuál es el riesgo de que ya hoy los papás sean los consumidores y los niños sean estos pasivos, ¿no? ¿Y cuál es la tendencia a que vuelvan ellos a repetir el patrón? Es lo que pasa con el consumo de tabaco. ¿Cómo le dices a un hijo no consumas tabaco cuando tú estás consumiendo? Yo sí les digo, sí, yo fumo, pero en mi casa yo hice la mochila. Sí les digo. No, claro que sí. Tu hijo te cuestiona y te dice, ¿por qué? No me dejas si tú lo haces. ¿Sí? ¿Por qué me dices ese daño si yo veo que en ti no pasa esto? Acuérdense que lo que tenemos es que aprendemos a partir de lo que vemos y de lo que observamos. Ese es el primer aprendizaje y es el más el ejemplo. Fíjate que ahorita que dices eso, yo me acuerdo hay una película, no sé ni de qué año sea, que se llama Transporting. Me imagino que alguno de ustedes la vio. Sí, cómo no. Que es impresionante. Si no la han visto, véanla, porque trata de las adicciones y es tan cruda ver cómo terminan las personas literal en un basurero y se mueren ahí porque... ¿Cómo se llama la película? Transporting. Transporting. Impresionante. Y dices, si vemos eso, yo nada más de verlo, yo ni loca porque se inyectaban, no sé ni qué es, cuál sea la que se inyecta, y era horrible. ¿Cómo es que ahora
cómo han cambiado los tiempos. Vemos las producciones en las plataformas y salen los chavitos, yo traigo esto, ¿quién quiere? Ah, ya sacó, ya, y dicen los nombres, ay, es una tacha, yo quiero, y ves a los jovencitos y lo plantean como si fuera algo que el momento iba a llevar a momentos de éxtasis, y dices, a los papás les está complicando más todo lo que está por ahora para que puedas decirles, no es cierto eso. Es como la pornografía, no es cierto lo que ves en la pornografía. Claro, esa no es la realidad. Esa no es la realidad. Esa no es la realidad. Y hoy conectar con los chavitos del grave daño que sí tiene. De tener fuentes fidedignas, de tener información clara de dónde lo puedes conseguir, cómo lo puedes conseguir. Porque hoy si pones Google sobre esto, te salen fin de páginas, ¿no? Sino tener claro. Y por eso es que muchas de las campañas que manejamos es infórmate. O sea, hay información real, hay información que te puede decir realmente qué es lo que pasa, y hay para diferentes edades que les puede apoyar con eso, y para papá, pues, para que sepas cómo hacer. Pero yo sí creo que hay que redoblar ese esfuerzo, ¿no? O sea, yo sé que es en la parte importante, lo que comenta César del gobierno, la parte importante también, ya con esta campaña y todo lo demás. Nosotros en Cancún, a diferencia de otros municipios, tenemos una dirección municipal que supuestamente debe de estar atendiendo el tema de las adicciones. O sea, hay una serie ya de instituciones, de organizaciones civiles y demás que están trabajando en la prevención y en la atención. Hoy también ya los papás recurren más a buscar apoyo de los psicólogos, cosa que hace 10 años pues todavía no era tan normal que la gente fuera a terapia. Sin embargo, yo sí creo que nos están ganando los espacios de difusión más del consumo que de la prevención. Hoy tienen esos espacios ganados, como dice Janet, en las plataformas, en la música, en la moda, en todo lo que hoy está promoviendo el consumo. Quisiera dejar en claro esto. Hoy, y ustedes lo saben, en Estados Unidos principalmente, la marihuana es un gran negocio. Hoy, ya hay abiertas, ya hay abiertas muchísimas tiendas donde venden la marihuana sin problema. Ya también y aquí en México, bueno, ahí está el caso de Vicente Fox, que curiosamente los últimos 6 días del gobierno de Peña Nieto se le dio, la COFEPRIS le dio de manera misteriosa e inexplicable una concesión para que lo haga. Y entonces él tiene una de las pocas concesiones que hay en México. Y estoy hablando de un gran negocio. Claro. Entonces, mientras esto siga siendo un gran negocio, el problema va a continuar. No, y eso es uno de los principales elementos que se plantearon cuando el tema de la regulación, ¿no? Que es un gran negocio, que finalmente deja muchísimo dinero y que es preferible mantenerlo en un régimen, digamos, legal, para que entonces esos ingresos pudieran crear pues algo positivo. Además, el tema, todo lo que se le ha puesto las restricciones, por ejemplo, al tema del tabaco, al tema del alcohol. Hoy, por ejemplo, ya no vemos anuncios promoviendo el consumo de cigarro, ¿no? O sea, se ha avanzado, yo por eso digo, hemos avanzado en algunos temas de prevención, pero en otros no. Y en el tema de prevención de las adicciones, yo sí creo que nos tiene ganada los espacios de difusión favor y al consumo que de prevención. Es ahí donde yo digo, aparte creo que también es importante que los papás se involucren, o sea, a final de cuentas el gobierno, las asociaciones y todo pueden hacer su chamba, pero sí los papás no están involucrados, porque muchos ni siquiera sabemos de la existencia, que si del cristal, o sea, yo no tengo ni idea, por ejemplo, de cómo se ve, o sea, cómo es físicamente esa droga. No tengo la menor idea. No tengo la menor idea de cómo son otras de las que hablan, que además tú paras la oreja así como para, y esa palabra no se ve rara. Entonces los papás tenemos que tener más conciencia de que tenemos que estar informados, porque si no nos informamos, pues ni siquiera vamos a poder detectar a tiempo. Que hablando de negocios, además, hay que decirlo, el alcoholismo tiene hundido al país. El alcoholismo es raíz de violencia intrafamiliar, de gente sin empleo, alcohólicos funcionales que van y medio trabajan, pero nos está pegando durísimo, y el cigarro no se queda atrás, y que son un gran negocio. Finalmente,
pues estamos poniéndonos sobre una situación que resulta muy complicada. Liliana, estamos llegando al final de este programa. A mí me gustaría que cerraras con algún mensaje y con los datos nuevamente del Centro de Integración Juvenil para que quien nos vea en Cancún, en Playa del Carmen, en Chetumal o en otro estado del país, sepan a dónde acercarse si perciben que alguno de los integrantes de su familia está consumiendo alguna sustancia, o si alguien hoy escuchó y dice, creo que necesito ayuda porque ya estoy consumiendo de más y hay que ver qué pasa, ¿a dónde pueden encontrarlos? Nos encuentran en las redes sociales como CIJ Cancún, aquí específicamente en Cancún. En Quintana Roo somos 4 centros: Playa del Carmen, CIJ Playa del Carmen, CIJ Chetumal, CIJ Cozumel y Cancún, que tiene 30 años aquí trabajando. Nos encuentran también en la página oficial de Centros de Integración Juvenil. Hay una atención en línea en cuestión de crisis, en cuestión de atención, que es el 55 52 12 12 12. Aquí el teléfono en Cancún es 998-880-2988, trabajando de lunes a viernes de 8 de la mañana a 8 de la noche. Esto pareciera ser que estamos en un panorama muy complicado, así como lo dejamos de ver. Es real. Tenemos que ponernos las pilas, que esto es una cuestión de nosotros. Nosotros tenemos que trabajar para ello, ¿no? Tenemos que apoyar a las asociaciones, tenemos que apoyar al gobierno. Y como papá y mamá, hay lugares, hay formas. Yo le pongo en atención al grupo que se llama Team Madres Padres, que es un grupo cerrado para papá y mamá, donde pueden unirse, donde pueden tener este apoyo directo por los profesionales, y vamos aprendiendo en el camino. No, esto no está perdido, y no va a estar perdido mientras nosotros tengamos la intención de hacer algo. Y mientras podamos hacerlo, pues estamos aquí para poderlos apoyar. Y bueno, pues algo que con lo que quieras concluir, Nesli. Pues nada, hay que estar atentos, hay que capacitarse los papás, pues estar en comunicación con nuestros hijos, no dejar a nuestros adolescentes. Yo creo que es cuando más tenemos que estar cerca de ellos, en la etapa de la adolescencia. De repente los cuidamos mucho y estamos todo el tiempo cuando están chiquitos, y cuando están en la adolescencia creemos que ya están grandes y los empezamos a soltar, y no, creo que esa es la parte, la etapa de su vida donde los papás tenemos que acompañarlos, tenemos que empatizar con ellos. No estoy de acuerdo con el tema de la chancla, creo que ya evolucionamos para eso, pero sí con el tema del diálogo, no se trata tampoco de ser sus supercuates amigos, pero sí sus guías, sí quienes ellos puedan tener este lugar seguro y este puerto seguro, que los hijos sepan que pueden llegar a la casa a contarnos cualquier cosa, y más que un regaño y más que un coscorrón, ¿no? Es saber que los vamos a guiar y los vamos a apoyar para sacarlos de cualquier tipo de problema en el que estén. Julio. Bueno, sí, yo no estaba promoviendo el regreso del uso de la chancleta. Claro. Yo creo que como Nesli, de dialogar con los hijos, ¿no? Yo creo que un diálogo propositivo en el que se les expliquen los pros y los contras puede ayudar muchísimo a transitar en esta difícil etapa. César. Si bien es cierto, estamos en una lucha desigual, porque pues el poder del narco, ¿no?, que todo lo corrompe, pues está llegando con todas las drogas a todos los núcleos de la población. Aquí pareciera que los papás y los maestros también están en una lucha muy desigual, igual los centros de integración. Pero destaco algo que este proyecto transformador ha señalado constantemente, y son los valores de la sociedad mexicana, ¿no?, que se están tratando de recuperar nuevamente con la inclusión de la nueva escuela mexicana, para que pues las familias no olvidemos que esas tradiciones pues también tienen un valor, nos dan identidad, y que pues las drogas tampoco han podido. A mí siempre me gusta pensar en términos de soluciones y de ayudas. Y yo creo que sí hacen falta espacios para nuestros niños y para nuestros jóvenes, donde puedan hacer espacios deportivos, ¿no? Espacios donde puedan jugar billar, donde, no sé, espacios apropiados para ellos, para que su mente esté ocupada en otras cosas que no sean estas tragedias que acabamos de comentar en este programa. Y entonces, en ese sentido, sí quisiera hacer un llamado a la autoridad
para que se involucren, creando más espacios apropiados para nuestra juventud y para nuestra niñez. Pueden ser parques públicos, lo hemos platicado mucho aquí. Parques públicos, hacen falta más parques públicos, del tipo del Parque Cabá, por ejemplo, porque sí tenemos los otros que han aparecido, pero miren en qué estado están estos que se crearon recientemente. Pero, insisto, estamos a tiempo de preparar las reservas territoriales para tener cuando menos 2 o 3 parques públicos que ayuden a prevenir este tipo de circunstancias, porque no basta solamente con la atinada atención que están haciendo en los centros de integración juvenil. Hay que hacer un espacio de prevención, y esto resulta hoy fundamental. Y bueno, pues así como acude usted a checarse al médico cuando le duele el estómago, cuando se enferma de la garganta, cuando no soporta alguna molestia en el pie, cuando percibe en casa algún cambio de ambiente emocional, vaya al psicólogo. Hoy es tiempo, ya se ha normalizado el que podamos acudir a una revisión, a un apoyo, a una guía de algún especialista en salud emocional, en salud mental, para que no lleguemos a estos casos. Cuando hay adicciones, atrás hay problemas emocionales, atrás hay familias disfuncionales, y bueno, pues qué mejor que poderlas prevenirlas desde la raíz. Yo les agradezco muchísimo que como cada miércoles estén con nosotros en Los Otros Datos. Les recuerdo, por favor, denle me gusta, compartan, comenten, déjenos qué temas les interesa que abordemos en este, que es un espacio periodístico, está diseñado y dispuesto especialmente para escucharte a ti. Agradezco, por supuesto, a don Víctor Vera, que es el líder, el capitán de Producciones Veraz, que en conjunto, en alianza con Click Noticias, Ruptura 360 y Palco Quintanarroense, pues hacen esta gran producción para que le mantengamos a usted bien informado. Gracias a quienes están detrás de cámaras, Isela Serrano, Ramiro Laguna, Antonio Sabido y Jonathan García, por su apoyo y participación. Que tengan un excelente día.